Este para mí es un súper momento porque es un aplauso para mí sola de mi propósito de ser constante con este podcast y de hacer esto un hábito, porque esto me ayuda más a mí de lo que yo creo que les ayuda a ustedes, aunque creo que ayuda bastante a ustedes también. Empecemos de una rapidito. Bienvenidos a Autismo sin Miedo. Me llamo Federica Tovar y soy mamá de 2 niños dentro del espectro que me impulsaron a transformar mis duelos y miedos en aliados, porque siempre habrán miedos, los sustos del pasado, los terrores del presente y los pánicos al futuro. Solo al enfrentarlos y aceptarlos radicalmente, nos liberaremos de la culpa, los estigmas y los tabús de la condición, para finalmente comenzar a empatizar, conocer, integrar y normalizar la neurodiversidad y haciéndolo siempre sin miedo. Empecemos. Para que estos episodios queden como corticos, buenos, necesarios, útiles y que se adapten a cualquier diligencia, dejar a los niños al colegio, que esto no sea, tú sabes, una dedicación eterna de un episodio de media hora, 45 minutos y menos una hora, que se fue el especial de el que hice con David, mi esposo, pero ese era importante porque era la aceptación radical en pareja y es importante también darle el micrófono a los hombres que son escasos los que hablan específicamente sobre la neurodiversidad, entonces hay que compartir el micrófono en esos instantes. Pero para que esto quede corto, snappy, bite size, ustedes saben que yo hablo mucho en Spanglish, perdónenme a la gente que no habla inglés, pero bueno, esperemos que entiendan el sentido completo. Últimamente me han escrito muchísimo de Instagram que ellos quieren saber exactamente todo lo que yo hice. Ellos quieren saber mi proceso, quieren el chisme completo de mi vida, qué es lo que yo hice, cuándo, a qué edad, cómo hice la transición. Y aunque yo trato de ser generosa y compartir absolutamente todo lo que brinde valor a esta comunidad neurodiversa, debo decir que ese punto me queda como no un mal sabor en la boca, no lo diría por eso, sino es como angustia, porque lo que a mí me ha funcionado no técnicamente le puede funcionar a todas las familias. Siempre hay como muchísimas circunstancias y como cada caso es único, no se puede determinar. Esto no es una cosa binaria, como yo siempre lo digo, esto no es una fórmula mágica, una receta que vas a hacer, mira, pásame la receta de la torta de cambur. No, eso no es así. Entonces ahí siempre es como que me quedo así como que, puede ser, pero no lo sé". Em, Sobre todo me pregunta como de ABA, que es un poco controversial, porque yo sí lo hice, pero después simplemente me separé de ese tipo de terapias. ABA, para la gente que no sepa, es Applied Behavior Analysis o terapia conductual, pero seguimos con mi utilización de la terminología Spanglish, y de la utilización de muchos acrónimos en inglés, porque, ajá, eso es lo que yo vivo y eso es como yo me refiero mucho a todos estos, bueno, sí, a todos mis acrónimos de mis abreviaciones que utilizo porque es en mi día a día y es como lo que tengo rápido en el léxico y lo que se me suelta rápido por la lengua. Pero hay dos cosas que yo le tengo que agradecer muchísimo, que la condición de mis hijos me ha cambiado para mejor como persona. Yo era la persona más incumplida procrastinator del mundo. Antes de mi vida era diseñadora gráfica y los proyectos simplemente sentía que esa adrenalina de que tengo que terminarlo ya urgente al último minuto, era como que lo que venía esa cascada de creatividad increíble, que de repente a veces funcionaba, a veces no, pero era como, así era como yo vivía mi vida, pues. Y viene el autismo y que, señora,
siéntese. Sí, sí, ya señora, estamos llegando a tocándole la puerta a los 40, ya eso, ya yo no tengo ningún peo que me digan señora, señorita, lo que sea. Obviamente prefiero el señorita, pero bueno, ajá, señora. Anyways, em, tuve que sentarme, enfrentarme con que estas son herramientas que yo necesito en mi día a día y una de ellas fue sentarme y organizarme. La gente que me está viendo en YouTube, tengo mis bellos calendarios y mis bellos post-it de toda la vaina que yo tengo que hacer y manejar, sobre todo mis dos hijos, además de que tienen terapias, tienen dos colegios diferentes. Yo tengo la cantidad de alarmas y eso ha sido como lo que a mí me ha dado tranquilidad. Y por otro lado, la persona que yo antes iba siempre como a la carrera, que no tenía tiempo para hacer nada, ahora tengo dos niños con la condición de autismo que requieren horas de terapia en diferentes lugares, que tienen que ir para allá, que tienen que moverse para acá, tienen dos colegios diferentes y, chamo, sí se los digo, sí se puede, pero se tiene que organizar y tienen que plantarse ciertas herramientas, porque si no vas a siempre estar viviendo con esa angustia, que le van a, ay no, que me van a cerrar el colegio, que a qué hora habría, que no sé qué. Entonces, obviamente, uno tiene su calendario anotado que te dan al principio del año como que mira, que no van a tener colegio porque van a tener el teacher planning day este día o es feriado este día. Uno ya se sienta y de uno agarra, se compra su calendario y lo anotas. No porque, ojo, a mí me ha pasado que, a mí me pasó que yo llevaba los niños al colegio, estaba cerrado el colegio y yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo se me pasó esto? Entonces, justamente, es como organizarse. En verdad, quita el estrés al papá que uno eventualmente también se lo comunica y se lo pasa energéticamente a los niños. Entonces, esa organización a mí me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz para también anticipar. Y ese es el segundo como esa es la segunda herramienta que a mí me ha cambiado la vida, la anticipación. Y la anticipación ante todo, sobre todo con lo que eran mis niños, que cuando, antes que desarrollaran como el habla, el first, then, later, el primero, durante y al final, esa estrategia de cortar todos los pasos de una actividad, todas las anticipaciones a lo que iba a suceder, que nos vamos a montar en el avión, entonces tenemos que hacer la cola, nos tenemos que quitar los zapatos, o hay que cerrar el coche, entonces le tienes que agarrar. Literalmente fui como desglosando poco a poco, o sea, como mordisquito por mordisquito, la tarea más minúscula explicado en pasos a pasos. Y eso, fíjense, hasta el sol de hoy lo sigo utilizando porque eso es lo que ha como mejorado muchísimo todos los que son los tantrums o los berrinches. No es que se desaparecieron por completo, siguen existiendo, pero ya hay como obviamente cierta madurez de mis niños de aprender ese concepto de anticiparlos. Y sobre todo cuando se sienten mal y existe el berrinche o el tantrum, uno dice, yo entiendo, está frustrado y los niños deben de sentir y aprender a lidiar con la frustración y con el disappointment desde temprano, porque eso obviamente no puedes darle todo en ese momento a tus hijos para que, ajá, y después llegue y niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema gigantesco. Entonces, genuinamente eso fue como lo que yo lo que a mí me ha cambiado y lo que a mí me ha cambiado para mejor, no tanto como mamá, sino como persona. Soy una persona más estructurada, no vivo en el corre-corre y en el estrés. Y en verdad que uno debe decir que el estrés a uno lo carcome mal, sobre todo al principio del diagnóstico, que uno no se anticipa. O sea, ya yo tengo planificado antes de empezar una terapia cuánto me va a tardar manejar y lo hago varias veces, lo manejo lentísimo y que hoy actualmente mindfulness, o sea, hoy voy a manejar súper lento y
busco cuánto me voy a tardar para saber en la mitad, porque entonces, cuando viene el camión de la basura y te va a trancar el paso y eso te va a quitar 3 minutos, ya esa anticipación, esa organización en tu vida te va a quitar ese estrés. Porque entonces tú dices, ok, yo pongo mi alarma 15 minutos antes de que tengamos que salir al colegio, porque yo sé que entonces el niño que sí que se va a poner a llorar porque se le mojó la media, hay que cambiarse las medias, esos 15 minutos de darte ese espacio para resolver problemas en el momento y en el acto, te va a ayudar. Porque no es, voy a salir hasta el último minuto posible, porque entonces ahí es cuando voy a cerrar las loncheras. No, chamo, ciérrate tu lonchera antes y date esos 15 minutos. Habrán días que, bueno, 15 minutos, bueno, tómate un vaso de agua, hidrátate, no sé. Fíjense que yo tengo aquí, la gente que está también viendo en YouTube, yo tengo estos, es una alarma, como si fuera de cocinar, pero te va diciendo el countdown, viene como de color. Y yo se los pongo muchísimo a mis niños, o sea, ponte tú, sobre todo cuando usan que sí que el iPad. Y yo que mira, vamos a usarlo media hora. Y ellos van viendo y se los pongo al lado y que mira el reloj, mira lo que falta. Y ellos van como visualmente captando esa idea de, de que, bueno, que las cosas tienen que cambiar y es la anticipación de que esto, first, vas a tener esto, lo primero que vas a hacer es, vas a prender el iPad, vamos a poner el reloj, vamos a ponerlos a este momento, mira el reloj, te queda poco y ya es un proceso que van aprendiendo intrínsecamente y después habrán ya cosas que yo no tengo que poner el reloj ante todo, ni un ni unos parámetros visuales, lo que se llama como los PEC System, el Visual Schedule, el calendario visual, todo eso. Pero esas son como herramientas, como diría yo, básicas. Ya cuando uno se pone más como al específico, es cuando se puede poner como complejo y complicado porque, o sea, que si es el tipo de terapia, que si haces esta dieta, ya ahí me da un poco de angustia porque depende de la familia, depende de la ayuda, depende de dónde vivas, depende depende de qué tan compenetrado esté tu equipo terapéutico, que por favor es esencial, eso es lo que yo más recomiendo, em, que, que entre varias terapeutas y varios estilos exista esta comunicación. Son esos, se puede abrir esos grupos de WhatsApp. Y pues sí, pero estas son como las dos claves básicas que yo, ante todo, vivo mi vida muy estructurada. Hay gente que me habrá conocido en el pasado que les parecerá que soy irreconocible en este momento, pero sí, eso es algo que yo le agradezco al autismo. El autismo a mí me dio el orden mental, la organización, la disposición, la necesidad de hacer eso para yo no volverme un 8 y no volverme loca. Y también la anticipación. Y eso no es nada más la anticipación para los niños, sino es la anticipación para ti, porque tú no sabes cuál es el próximo problema o peo que se vuelve aquí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, si hay algo que les puedo dejar, esas dos pequeñas herramientas, dos pequeñas grandes herramientas que a mí me cambiaron la vida son organízate y anticipa cualquier situación. Hasta la próxima. Gracias por llegar al final del episodio. Compártelo con alguien que lo necesite. Regálame un rating y un review para que a más personas les llegue el mensaje de aprender a celebrar y no a cuestionar la neurodiversidad. Hasta la próxima.